Los seres humanos somos buenos para poner excusas. Cuando tenemos que hacer algo y no nos gusta hacer o simplemente no queremos hacerlo, podemos encontrar fácilmente alguna excusa para no hacerlo. Ahora, en cuanto al mandamiento que como cristianos tenemos de amar al prójimo, entendiendo el amor no solo como un sentimiento, sino más bien como hacer algo en favor de los demás. ¿Alguna vez hemos puesto alguna excusa para no cumplir con este mandamiento? Saludos con todos, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Hugo Vázquez y quiero compartir con ustedes en este video una pequeña reflexión acerca de una parábola que nos cuenta Jesús, que es muy conocida. Es una parábola que ha dado la vuelta al mundo, es la parábola del buen samaritano. Y quiero con ustedes analizar este tema precisamente de que no hay excusas para amar a los demás. Vamos a leer este texto que está en Lucas capítulo 10, los versículos desde el 25 hasta el 37. Dice: en esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Esta es una historia muy conocida. Vemos que un maestro de la ley se acerca y le pregunta a Jesús qué debo hacer para heredar la vida eterna. Quería ponerle a prueba. Jesús hace que él mismo se responda a la pregunta. Le dice: ¿qué lees tú en la ley? ¿Cómo la interpretas? Él cita estos 2 mandamientos: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tu alma, tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dice: bien has contestado, haz eso y vivirás. Pero ahí viene el asunto. Este hombre quería justificarse a sí mismo, quería poner una excusa, y le dice a Jesús: pero entonces, ¿quién es mi prójimo? ¿Por qué digo esto? La primera excusa que muchas veces podemos poner es que es esta: esa persona no merece mi amor. ¿Por qué digo esto? Este intérprete de la ley, este maestro de la ley, al igual que la mayoría de judíos, consideraban que el prójimo a quien ellos debían amar era solamente aquellos que son parte del pueblo de Israel, aquellos que son parte de su propia nación. Y ellos pensaban que no tenían la obligación o no tenían el deber de amar a las personas de las naciones extranjeras. Por eso esta persona le pregunta a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Él esperaba que Jesús le diga: son los de tu propio pueblo. Entonces ese hombre tal vez se iba a sentir orgulloso y decir: eso sí lo he cumplido. Pero Jesús responde contando esta parábola, en donde el protagonista de la parábola y el que resulta ser el prójimo al final es este samaritano. Con esto le estaba mostrando Jesús a este intérprete de la ley que el prójimo no son solamente aquellos de su misma nación, sino también todos, incluso los samaritanos, a quienes los judíos consideraban prácticamente como enemigos. Jesús le dice que no hay excusas para el amor es para
con todos. Recordemos las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 5, del 43 al 48. Dice, ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan el bien a los que les odian, y oren por quienes los persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes les aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿Acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿Acaso no hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Por lo tanto, esa excusa de que esa persona no merece mi amor es una excusa que no funciona delante de Dios. Porque muchas veces nosotros podemos pensar igual que este maestro de la ley y pensar que nuestro prójimo, a quien nosotros debemos amar, son solamente aquellas personas cercanas a nosotros, nuestros amigos, nuestros familiares. Pero esto no es así. Nosotros vemos que Jesús nos enseña que nuestro prójimo, a quien tenemos que amar, son aquellas personas incluso que podemos considerar nuestros enemigos. Incluso aquella persona que nos hizo daño, aquella persona que nos lastimó. Con ellos también es nuestra responsabilidad de amarles y de buscar el bien de ellos. Por tanto, esta excusa de que esa persona no merece mi amor no funciona delante de Dios. Vamos a ver una segunda excusa que muchas veces podemos poner. Tal vez alguna vez hemos dicho, ya hago suficiente para Dios, no es necesario que ayude a otras personas. Ya hago suficiente para Dios. ¿Por qué digo esto? Pensemos un poco ahora sí en la historia, en la parábola. Este sacerdote y este levita dice la historia que bajaban de Jerusalén a Jericó. Probablemente ellos venían de Jerusalén sirviendo en el templo. El sacerdote se encargaba de eso, lo mismo el levita. Y tal vez pasaron todo el día sirviendo en el templo y estaban cansados y estaban regresando y se encontraron con la necesidad de ese hombre. Y tal vez ellos entre sí, para justificarse, tal vez pensaron, ya hice suficiente para Dios todo el día sirviendo en el templo. No tengo necesidad, no tengo el deber ahora de ayudar a este hombre. Tal vez esa fue su justificación. Lastimosamente ellos no habían comprendido, ni este sacerdote ni este levita, habían comprendido que para Dios el mandamiento más importante de la ley es precisamente el mandamiento de la compasión, el mandamiento de la misericordia. No habían comprendido que no importaba lo mucho que ellos hayan hecho en el templo, si no estaban cumpliendo con el mandamiento de la compasión y la misericordia, no estaban cumpliendo con lo más importante. Por eso Jesús alguna vez les dijo a los escribas y a los fariseos en Mateo 9:13, les dijo, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Para Jesús el mandamiento más importante es el de la misericordia. Entonces, muchas veces en nuestra vida puede pasar lo mismo. Tal vez estamos sirviendo a Dios, haciendo cosas para Dios en la iglesia, en muchos ministerios, y de pronto pensamos que eso ya nos justifica delante de Dios en cuanto al mandamiento de amar a los demás, de hacer el bien a los demás. Pero no es así. No importa lo mucho que estemos sirviendo en la iglesia, eso no nos excusa delante de Dios. El mandamiento y la responsabilidad de amar a los demás es lo más importante en la ley. El apóstol Pablo decía en Gálatas 6:2, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. ¿Cómo cumpliremos la ley de Cristo? Ayudándonos los unos a los otros a llevar nuestras cargas. Entonces esta excusa de que ya hice suficiente para Dios es una excusa que no funciona delante de Dios. Una tercera excusa que podemos poner. De pronto alguien puede decir, no tengo los recursos necesarios, no tengo el dinero para ayudar a alguien. ¿Sí? ¿Quién sabe? Y fue también la excusa que pusieron tanto el sacerdote como el levita. De pronto el sacerdote, al ver a este hombre que dice el texto que le dejaron medio muerto, o casi muerto en otras traducciones, tal vez el sacerdote pensó que estaba muerto. Y recordemos que en la ley de Dios, si es que alguien tocaba a un cadáver, tocaba a un muerto, esa persona quedaba impura y quedaba impura por 7 días. El sacerdote tal vez se puso a pensar que si lo tocaba, iba a quedar impuro y no iba a poder servir en el templo durante
7 días y eso significaba 7 días sin trabajo, tal vez iba a perder recursos. Y qué sé yo, esa fue la excusa que puso. Muchos dicen que probablemente el sacerdote tenía recursos económicos y tal vez caminaba cabalgando algún animal, puede ser un caballo o un burrito. Pero otros dicen que los levitas, dicen los historiadores, de pronto tenían menos recursos económicos y tal vez el levita iba solamente caminando, sin ningún animal. Y tal vez el levita cuando pasó y vio a este hombre herido, tal vez dijo, no tengo los recursos necesarios para poder ayudarle. No tengo en qué llevarle. Y por eso no lo hizo. El problema era es que aunque no hubiera podido hacer todo, siempre había algo que se puede hacer. Curar las heridas, acercarse al hombre, preocuparse por saber cómo está. El ejemplo aquí nos da el samaritano. Él dice el texto que se acercó y ocupó sus recursos, le empezó a curar sus heridas con vino, con aceite, le vendó las heridas, empezó a ocupar sus recursos, le llevó en su propio animal, en su cabalgadura, y le llevó a una posada y pagó todo lo que tenía los gastos que iba a ocasionar. Incluso le dijo al dueño de la posada que si algo más iba a gastar, él a su regreso lo iba a pagar. Es decir, el samaritano aquí es un ejemplo de cómo dar sus recursos, de dar lo necesario, lo que podía él dar. Y es posible que al samaritano le iba a hacer falta esos recursos. Es posible que tal vez no era una persona de tantos recursos y tal vez le costó. Pero queridos amigos y hermanos, cuando nosotros tomamos la decisión de ayudar a alguien, de servir a alguien, es algo que tiene un precio que se debe pagar. Siempre hay un precio que se debe pagar. Y siempre hay algo que nosotros podemos dar. Siempre hay algo que podemos dar. Incluso cuando nosotros podemos ayudar a alguien y pensamos que esa ayuda que vamos a dar es algo que nos va a hacer falta a nosotros, incluso eso es una decisión de fe, de confiar en Dios. Que si yo tomo la decisión de preocuparme por alguien más, estoy confiando de que a la final Dios también se va a preocupar de mis necesidades. Siempre hay algo que podemos dar. Recordemos que para Dios lo importante no es lo mucho que demos, cuánto demos. Para Dios lo importante es que demos lo que nosotros podemos y que lo hagamos de corazón. Eso es lo importante. Siempre hay algo que podemos dar. Esta excusa delante de Dios de que no tengo los recursos suficientes no es una excusa que funciona delante de Dios. Otra excusa que a veces podemos dar es, de pronto decimos, no tengo tiempo. No tengo tiempo. Y pensemos en la historia. El sacerdote y este levita tal vez bajaban apurados, qué sé yo. Y tal vez una excusa que ellos pusieron es, si me detengo a ayudarle a este hombre, me voy a demorar más y tengo que regresar rápido a mi casa y se me va a ir el tiempo. Tal vez pusieron esa excusa. Pero al samaritano vemos que no le importó. El samaritano se detuvo, dio de su tiempo. Él venía cabalgando un animal, pero por llevarle al herido tuvo que demorarse más, porque ahora iban a ir caminando. Entonces no le importó dar su tiempo. Queridos amigos y hermanos, en el mundo en el que nosotros, en el tiempo en el que nosotros vivimos, es tan complicado encontrar tiempo libre precisamente. Porque el trabajo, los estudios, todas las responsabilidades que tenemos nos llevan a estar casi todo el tiempo ocupados. Y esta situación de amar al prójimo, de ayudar a nuestro prójimo, lastimosamente no es algo que podemos planificarlo y pensar que tal día voy a dedicarme a ayudar al prójimo. Resulta que tal día no hubo nadie que necesite nuestra ayuda. La ayuda al prójimo es algo que va a presentarse tal vez en el momento en el que estemos más ocupados. Entonces es muy importante que nosotros estemos dispuestos a dar a veces de nuestro tiempo cuando pensamos que no tenemos tiempo. A veces es muy, muy importante aprender a replanificar un poco nuestras actividades el momento que se nos presenta la oportunidad de ayudar, para poder hacerlo, replantear un poco nuestras prioridades, recordando lo que para Dios es lo más importante: el amor al prójimo, el servicio a los demás, el ayudar a las personas en necesidad.
Entonces es muy importante que podamos encontrar ese tiempo cuando se necesita. Recordemos que el bien más preciado que podemos regalar a alguien es precisamente el tiempo, porque a veces puede ser fácil dar dinero, dar recursos, porque es algo que al final puedo recuperarlo. Pero el tiempo, cuando nosotros regalamos a alguien tiempo, es algo que nunca lo vamos a recuperar. Cuando doy a alguien tiempo, le estoy dando parte de mi vida. Entonces es muy importante esto. Entonces esta excusa también de que no tengo tiempo, no es una excusa que funciona delante de Dios. Hemos visto 4 probables excusas que a veces ponemos, pero vemos que para Dios no hay excusas. Y no hay excusas por algo. Quiero terminar con una reflexión. El único que ha podido mostrar un amor a la perfección es Jesús. Ni siquiera fue el samaritano. Solamente Jesús, solamente Dios mismo ha mostrado un amor perfecto para con la humanidad. Él es el único que no puso ninguna excusa para amar, porque nosotros no merecíamos el amor de Dios. Y Él nos dijo, ellos no merecen mi amor, no los voy a salvar. No, Jesús no puso esa excusa. Él lo dio todo, nos dio todo, no solamente recursos, sino que nos dio su vida mismo para darnos salvación, para morir y pagar el precio de nuestros pecados. Él no nos dio solamente parte de su tiempo, Él nos dio toda su vida y nos sigue dando todo su tiempo por amor a nosotros. El único que ha mostrado un amor sin excusas es Jesús. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir también y mostrar de esa manera el amor a nuestro prójimo, sin excusas. Pero esto solo lo podemos hacer si en realidad tenemos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Si el Espíritu de Dios está con nosotros, Él es el que puede capacitarnos para vivir una vida de amor. Queridos amigos y hermanos, la vida siempre nos va a presentar oportunidades para mostrar el amor a las demás personas. ¿Cuál es nuestra excusa? Eso es lo que yo quería compartir con ustedes en este video. Les agradezco siempre por su tiempo. Como siempre les pido que se suscriban a mi canal para poder estar pendientes de estos videos que estoy subiendo. Pueden buscarme en mis redes sociales, en el Facebook, en mi página como Cibersaulo, en mi blog personal cibersaulo.net, donde pueden encontrar este y más materiales también en texto. Pueden encontrar recursos que pueden servirles también para la edificación de la vida cristiana. Y si tienen comentarios, pueden dejarme aquí en el cajón de comentarios. Yo les agradezco por mirar este video. Que el Señor les bendiga.